En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y este es el testimonio de Juan cuando le enviaron los judíos de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, y confesó: yo no soy el Mesías. Y le respondieron: ¿quién eres entonces? ¿Tú eres Elías? Y dice: no lo soy. ¿Tú eres el profeta? Y respondió: no. Le dijeron entonces a él: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices sobre ti mismo? Él respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y entre los enviados habían de los fariseos, y le preguntaban y le decían: ¿por qué entonces bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le respondió a ellos Juan diciendo: yo bautizo con agua. En medio de vosotros está el que vosotros no conocéis, el que después de mí viene, del que yo no soy digno de desatarle el lazo de las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, más allá del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente nos introducimos continuando la temática que llevábamos hasta este momento. Estábamos trabajando esta primer perícopa luego de la poesía del Logos. Estábamos trabajando, digamos, todo hasta concluir el primer capítulo, que iba desde el versículo 19 hasta finalizar ese mismo capítulo. Y yo había hablado de dos grandes dípticos que se encontraban ahí. Nos encontrábamos en el primer díptico y en el primer encuentro de ese díptico. Todo está dividido. El primer díptico tiene dos momentos, el segundo díptico tiene dos momentos. Habíamos dicho que cada díptico funcionaba en la sucesión de 2 días, o sea que tenemos dos en este momento que van a transcurrir. Ahorita vamos a ver el segundo día. Y cuando veamos el siguiente díptico, pues miraremos los otros días que quedan faltando para que comprendamos incluso esa ubicación temporal que propone el autor del Evangelio. Y habíamos comenzado con el primer encuentro, que yo lo había denominado así como el encuentro. Bueno, en este momento estamos tratando el versículo 23. Ese pedacito yo lo había denominado el encuentro de las voces. Claro, la voz de Juan, que en este momento tiene que hablar, y del otro lado encontramos la voz de los representantes del pueblo judío, los levitas, los sacerdotes, y dentro de poco veremos también a los fariseos. Habíamos dicho entonces que sucedía el encuentro de dos voces, pero es un encuentro que busca preparar el camino al que ha de venir. Y decíamos que la voz de Juan empezaba a suceder como una especie de voz propedéutica. Y de hecho, quienes interrogaban a Juan, que eran los sacerdotes y los levitas, hasta este momento, representando esa otra voz de los judíos, se encuentran con esa voz propedéutica de Juan y nos presentan ahora en pequeño lo que va a suceder de ahora en adelante durante todo el Evangelio. Decíamos en la clase que lo que va a suceder son encuentros y desencuentros, en este caso entre Juan y los judíos, más adelante entre Jesús y los judíos. Entonces aquí ya prácticamente empieza a ponerse en marcha una grande dinámica del Evangelio, que nosotros vamos a darle una denominación después. Cuando veamos una confrontación más acalorada, nos daremos cuenta de que el Evangelio está desarrollando un género literario y veremos por qué y qué sentido tiene. Pero por el momento, como simplemente estamos viendo la introducción, pues no digamos más que eso. Entonces el Evangelio es interesante, el autor, porque toda esta
este contexto de interrogación. Yo les decía que era como una especie de Sanedrín imprimis y en pequeño que juzga, digámoslo así, la actividad de Juan, que quiere saber quién es este Juan. Entonces nos propone, a partir de este contexto problemático, una cosa bastante interesante. ¿Cuál? Que el testimonio de Juan va a terminar siendo revelado a partir de su decir que él no es ni el Mesías ni el profeta, ni Elías, va a terminar revelando quién sí lo es. O sea que aquí hay lo que nosotros llamamos un testimonio indicativo, una martiría indicativa. Habíamos dicho que la martiría nacía bajo una experiencia concreta que me tocaba a mí de manera profunda y que después yo la sostenía, la revivía de manera que quienes me escuchaban también podían vivir lo que yo a mi vez había vivido. Pero por el momento Juan no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces por eso llamamos a esto una martiría indicativa, donde el encuentro se ha verificado en la fe, pero no se ha verificado, digamos, rostro a rostro. Pero es lo bonito de este texto, porque es que el Evangelio, como veremos, comienza como debería ser según el propósito del Evangelio. Recuerden que el propósito es creer sin ver, y Juan cree. Entonces, el contexto de discusión o de disputa nos lleva a ver a nosotros a un personaje que da testimonio, pero identificándose el primero y mostrando como sujeto de su predicación, obviamente, a Jesucristo, el que recientemente había denominado la poesía como el Logos encarnada. Entonces, de esta misma situación, habíamos dicho, concluyendo la clase pasada, se desprendía que únicamente Juan puede identificarse, decir quién es él, cuando da testimonio del Logos, en este caso concreto, de quien sí es el Mesías. Y además, decíamos, quien sea Juan es el resultado de quién es Jesucristo. Y yo llevaba esto como más bien al plano de la vida nuestra espiritual, aunque esto pues no es como ya muy propio de la exégesis. Pero creo que uno no puede tampoco escaparse de eso, porque la palabra nos lleva a pensar que ambas presentaciones, en este caso, la de Juan y la de Jesús, son interdependientes. Yo digo, yo no soy, pero después Jesucristo dirá, yo soy. U otros dirán, Él es. Entonces son realmente representaciones interdependientes. Y además, que esta misma lógica de Juan va a funcionar con el resto de los testimonios o martiría que encontramos a lo largo del desarrollo del cuarto evangelio. Decía yo, finalmente, que el evangelio nos presenta a nosotros una lógica que debería ser la lógica de cualquiera que cree, y es cuál, que para que uno pueda decir quién es, primero debe responder a una pregunta más fundamental y esencial, la cual es ¿quién es Jesucristo? Eso era lo que definíamos en la clase pasada. Bien, este era el versículo que nosotros veníamos trabajando. Yo quiero llamar la atención a partir de esto último que he dicho sobre un término que es muy fuerte, muy potente dentro de las Sagradas Escrituras y que presentado acá también se forma o se gesta como una especie de bisagra con los evangelios sinópticos, algunos en especial, pero también con las Sagradas Escrituras en general. O sea, ¿a qué término me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al término que aparece en color aquí, coloradito, mostaza, fone boontos, voz del que grita. Y ustedes encontrarán que entre el versículo 19 y el versículo 23 resuenan 7 veces preguntas. 7 veces hay preguntas. Entre el versículo 19 y 23, que son los de este primer encuentro, este primer día, digámoslo así, porque lo que está sucediendo en este momento es como una especie de primer día. El Evangelio nos introduce a un día en que Juan se halla en cierto lugar, como veremos, y allí vienen estas personas representantes de los judíos a interrogarle. Y entre las preguntas de los levitas y fariseos y sacerdotes, más las preguntas de los fariseos, nosotros vamos a encontrar
7 preguntas. Juan Pablo, habla bien duro para que se escuche la pregunta con tus compañeros. Dan 7, aunque el propio de la universidad ya primero, el día segundo, sino que decía simplemente bastaba decir al día siguiente o... Exacto. Sí, simplemente se puede. Sí, y uno tiene que estar atento de eso con Juan, porque es que un buen autor no nos tiene que decir pasaron 7 días. Simplemente si uno es buen lector, uno sabe, uno va contando, estamos en el primer día. Entonces uno empieza a contar y nos vamos a dar cuenta que en el momento menos pensado hemos recorrido 7 días y qué extraño que después de esos 7 días ya el número para contar el tiempo sea diferente. O sea, como que nos introducen 7. Y lo veremos más adelante. Al final también hay 7 días de este libro de los testimonios. Entonces, mire cómo se llena de detalles un evangelio que aparentemente, pues para muchos es repetitivo, lleno de cosas raras y de cosas que no cuadran. Pero antes está como muy bien construido, tiene como una cierta armonía. Y lo que tú dices es completamente cierto. O sea, un autor, o ni siquiera un autor, un estudioso, una persona atenta, se logra dar cuenta de eso. Aquí estamos en el primer día, por ejemplo. Gracias por lo que dices. Y sí, por ejemplo, entonces esa estructura de 7, por eso yo la recalco acá, porque no es la primera vez que va a aparecer este número 7. 7 signos, por ejemplo, los 7 signos de Jesús. O sea, siempre hay como una idea de totalidad, de lo completo. Yo no voy a decir hasta plenitud, porque me parece que de pronto sería exagerado el concepto, pero es como que nos dijeran 7 preguntas que intentan abarcar todo y 7 preguntas en las que Juan siempre está negando hasta por fin dar su definición en el último cuestionamiento, como veremos. O sea, 7 veces que los cuestionamientos de los judíos resuenan, buscando algún rasgo que identifique o al menos relacione a Juan con el Cristos, con el Mesías, o que al menos descarte dicha atribución. Es como yo te hago 7 preguntas y si en 7 tú me dices que no, pues te tengo que creer. Es como si pasase eso, es como por decir eso. Pero podríamos todavía formular más significaciones o funciones de una numeración tal en este contexto. Pero ya es claro para nosotros, porque ya Juan al menos lo ha dicho, que él no es ni Cristo, ni Elías, ni el profeta, esas 3 posibilidades que nos da este evangelio. Él no se presenta ni siquiera como persona. Él se presenta significativamente como lo que ustedes están viendo en pantalla iluminado, como Phoné Boontos. Él se presenta a través de la metáfora. Esta metáfora, recuerde qué significa voz del que grita. Si yo traduzco boontos literalmente, eso es un participio activo. Y nosotros en nuestra lengua española tenemos los participios activos. Tenemos los participios activos y los pasivos. Por ejemplo, cuando yo utilizo el verbo amar, un verbo pues que es muy familiar en este evangelio, podría utilizar otro, pero no voy a utilizar este. Si yo quiero volverlo participio pasivo, digo amado. Y con eso me refiero a la persona que sufre la acción del amor o que la padece, si es que se puede decir eso, es amada. Pero si digo participio activo, digo amante, y es decir, quien ejecuta la acción. Si quieren, sigan con los ejemplos. Cantar. ¿Cuál es el participio pasivo? Cantado. Y el activo, cantante, es decir, el que ejecuta la acción. Aquí nosotros tenemos fonebontos, es decir, una voz que yo he traducido del que grita, pero que si lo traducimos literalmente, en la expresión como tal, sería una voz gritante, porque el participio aquí funciona como una especie de adjetivo de la voz, como diciendo algo de la voz. ¿Qué está haciendo la voz? La voz está gritando, como una especie de acto, perdónenme la redundancia, acto activo. No como algo padecido, no como a alguien que se le ha gritado, sino a alguien que está en el acto de gritar. Yo soy, ¿qué? Una voz gritante. F. Goponebonto senteremo respondió, yo soy, el verbo ser no aparece ahí, pero se debe completar, voz del que grita. Ah, mira, antes decía, yo no soy, yo no soy, yo no soy, pero negaba para después poder afirmar que soy yo, foné bontos, voz gritante, enteremo, en el desierto. ¿Qué dice en el desierto?
Eufyunate tenjodon Kyriou. Atención, preparad el camino del Señor, Kyriou. Cazos eipen Isaías o profetas, como había dicho el profeta Isaías. Tenemos la primera citación explícita de las Sagradas Escrituras. Bastante impactante porque los evangelios siempre recogen citaciones de las Sagradas Escrituras e Isaías es un profeta especial. Otros profetas, por ejemplo, nos citan de Isaías, perdón, otros evangelistas nos citan otros momentos de Isaías. Recuerden cuando Jesús en la sinagoga abre el rollo y lee en el templo el rollo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y es bien interesante que él diga esto. ¿Por qué? Porque ¿dónde se encuentra Juan en este momento? Juan es testigo en un púlpito, pues que obviamente no es típico para la predicación. Los púlpitos los encontramos en los templos o en las sinagogas. El púlpito aquí es el eremo, el desierto, el yermo. Es un púlpito extraño para predicar. Cuando nosotros nos preguntamos el Nuevo Testamento, cuando cita cuál era la Biblia que citaban, como decirlo hoy, cuando ustedes hacen un trabajo, ¿qué Biblia está citando? Si no manejan los textos en griego o en hebreo, o incluso en griego o en hebreo, hay que decir, yo estoy citando el Código de Leningrado o la de Greek New Testament para el Nuevo Testamento. ¿Qué citaba? Ya hemos escuchado, porque ustedes ya lo saben y lo han escuchado para, por ejemplo, los evangelios sinópticos, que generalmente se citaba la traducción griega de los 70. Cuando nosotros decimos traducción griega, a nosotros nos parece que sea como una Biblia solita, pero conocemos por el estudio de la crítica literaria que realmente existen varias traducciones griegas. ¿Cuál de ellas era la que citaba? Es difícil decirlo, pero parece que Juan cita también los textos griegos. Y yo quisiera como hacer un ejercicio de eso como para que viéramos si cita bien o si cita mal, si es profesor o es más bien como estudiante. O sea, ¿le pone comillas o no le pone comillas? Yo le recuerdo que nosotros estamos en el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Ahí es donde se encuentra esa aclamación que Juan está citando y que dicha a los judíos, pues tiene que tocarles el corazón. ¿Por qué? ¿Qué ha acabado de decir Juan? Tú eres el profeta. Y Juan, ¿qué ha dicho? Yo no lo soy. Pero ¿qué dice en esta frase? Cita un profeta, el profeta de las promesas judías, de las promesas davídicas, el profeta Isaías. Cuando yo me voy al texto que ustedes van a ver en pantalla, el texto hebreo, el texto hebreo reza así, ahí aparece, Kol Kore, una voz o voz del que grita, o voz también gritante, Kol Kore, voz del que grita. Dos puntos, Bamidbar Paruderef Adonai, en el desierto construir un camino. Ni el griego ni el hebreo en la antigüedad tenían signos ortográficos. No habían punto ni comas. Entonces es un problema realmente. Yo creo, no sé si fue con ustedes o fue con otro grupo, que ya no me acuerdo con quién, que yo explicaba un poco eso. Los manuscritos que nosotros tenemos, sea en hebreo, sea en griego, los más antiguos no tienen signos de puntuación. Estos fueron viniendo con el tiempo. Si ustedes hacen caso y me creen, aquí en el tiempo se añadieron dos puntos, esos que estoy señalando, que son como una especie de acento, pero que fungen también como un signo ortográfico, que me lleva a hacer como un alto ahí, como para que yo aprenda a separar las frases, de manera que yo diga, voz del que grita. O sea, hay una voz que está gritando, ¿dónde? Donde sea. ¿Y qué es lo que dice esa voz? En el desierto construir un camino. Ese es el texto hebreo. O sea, en donde te encuentres, en el templo, en la ciudad, en una casa, allá en el desierto construyan un camino. Así es como presumiblemente aparece el sentido del texto hebreo. Pero cuando encontramos la traducción de ese mismo texto hebreo de Isaías 43, no encontramos signos de puntuación, entonces tenemos dos posibilidades de traducción y pienso mencionarlas.
Nosotros encontramos en la Biblia de los 70 lo que ustedes ven abajo en griego, fonebontos, enteremo, getoimásate, ten, podón, kyriou. Y si ustedes se dan cuenta, hay un pequeño cambio entre la Biblia griega de los 70 que nosotros estudiamos y la que estudia o la que tiene, digamos, el autor del Evangelio. Porque aquí ustedes ven este verbo es getoimásate, pero en el texto griego que yo les puedo poner aquí atrásito, no aparece getoimásate, sino que aparece euthiúnate. Son verbos sinónimos, eso es cierto. Ambos significan construir, ambos significan preparar, solamente que euthiúnate no tiene como ese otro valor tan marcado de el getoimásate que implica la construcción, la elaboración, pero en términos generales son sinónimos. Y ahí estaría como la palabrita en la que, entre comillas, peca Juan, pero diciendo que quién sabe cuál de los textos griegos, de las copias griegas, él estaba citando. ¿Cuál era la copia que le llegó a la mano? ¿La Biblia de Dios habla hoy del entonces? ¿O la de Jerusalén de aquella época? ¿O la del peregrino? Si es que cualquiera de esas. Entonces, un pequeño cambio de palabra. ¿Cómo puedo yo traducir esto? Resulta que esto siempre ha sido un problema, porque cuando yo traduzco el texto de los 70, que es así que no tiene signos de puntuación, puedo hacer la misma traducción que veíamos en el texto hebreo. Voz del que grita, allá en el desierto construido un camino. Pero como no hay puntos, yo podría hacer otra cosa. Voz del que grita en el desierto, dos puntos, construido un camino. ¿Cuál sea la alternativa justa, queridos muchachos? Eso ha sido tema de discusiones. Y es importante, sí, la verdad, porque eso ayuda a especificar exactamente qué es lo importante, o sea, si el desierto realmente ocupa o no un lugar de importancia. Si simplemente es un lugar topográfico en el que se encuentra aquel que debe de gritar, o si todo lo contrario, está apelando a que el lugar es el lugar en donde comenzará el camino del Mesías. Y no nos extrañe algo, muchachos, que por ejemplo en los evangelios sinópticos, por ejemplo Marcos, toda nuestra historia antes del ministerio público de Jesús comience en el desierto y que precedentemente haya un texto que hable de Juan el Bautista citando la misma historia. Entonces, ¿a qué punto podemos llegar nosotros o cómo podemos tratar de traducir? La primera traducción que ustedes ven, aquella que dice, voz del que grita, dos puntos, en el desierto construir un camino, acentuaría el papel importante del lugar como espacio del anuncio. Si uno lee a Isaías, el desierto es un lugar que a la venida del Mesías se va a transformar en jardín. Para tiempos de estos que parecen tan terribles, tan desérticos, tan llenos de la muerte, volver a escuchar a Isaías que dice que el desierto tendrá vías, que nadie se va a extraviar, que los animales salvajes se van a sentar a pacer juntos y que el desierto es el camino por el cual se introducirá el Mesías en esta historia, pues el desierto se vuelve un lugar importante, porque el desierto es, claro, el lugar de la transformación. Y no olvidemos que el desierto tiene no solo un valor en el profeta Isaías, que lo tienen el resto de textos bíblicos. Basta pensar primigeniamente al Éxodo, donde el desierto se convierte en el espacio en el que el pueblo termina sellando su alianza con Dios. Entonces, si hacemos caso a la primera interpretación, el desierto tiene un valor de importancia. Si hacemos caso a la última traducción en la que el que grita lo está haciendo en el lugar del desierto, pues nosotros tendríamos simplemente que pensar, como acabo de decir, que se trata de una circunstancia locativa. Yo estoy en el desierto y voy a gritar, construyan un camino. Es decir, quien grita se encuentra en el lugar donde se exhorta a la preparación del camino del Señor. Pareciera
que esta última opción sea la que está detrás del texto que nosotros estamos evidenciando, o al menos así se haya interpretado. Yo les dije que a ustedes que el texto griego en principio no tiene signos de puntuación, pero con la llegada del desarrollo, por ejemplo, de la cultura bizantina a el mundo de la lengua griega se le introdujeron signos de puntuación y lo que antes escribía en letras mayúsculas se empezó a escribir en letras minúsculas. Ustedes están viendo aquí texto griego escrito en minúscula. Y si ven, si observan, después de eremo hay un punto en alto, que generalmente tiene dos valencias, si yo los translitero a nuestra lengua, o un punto y coma o dos puntos. Y aquí yo he colocado dos puntos. Entonces, pareciera que en el fondo del texto, nosotros tengamos que lanzarnos mejor a la idea del desierto como una circunstancia locativa. Es decir, el lugar donde se grita que debe acontecer el hecho de preparar el camino. Pero yo vuelvo a decir que téngase en cuenta, mis queridos muchachos, que los signos de puntuación son posteriores a la obra. Entonces, si yo voy a sostener la obra antes de los signos de puntuación, yo podría mantener ambas realidades. Tanto que la voz grita, dos puntos, en el desierto, preparad el camino, como la voz puede gritar en el desierto, dos puntos, preparad el camino. Pero de una manera u otra, el desierto se hace interesante. Porque sea que en el desierto haya que preparar el camino, también en el desierto se está predicando lo mismo. Entonces, para mí, esto es cosa mía, bueno, también hay autores que así lo dicen, el desierto se torna de nuevo como en un espacio de revelación. Y Juan, en este caso el Bautista, lo asume. ¿Será que el texto bíblico está predicando una nueva alianza? ¿Será que también el camino de Jesús se parecerá al del Éxodo con su pueblo? ¿Se acuerdan del pueblo en el Éxodo que duda de Dios, que lo pone a prueba, que hay unos que creen pero que hay otros que no? Y no pasa esto en el Evangelio. ¿Se acuerdan que en el libro del Éxodo hay un maná? ¿Se acuerdan ustedes que en el libro del Juan hay una multiplicación de panes? Ven, ¿no será que el Evangelio trata de insinuarnos algo? Pero digamos una cosa que también es válido preguntarnos, ¿Juan es la única voz gritante en ese lugar que desconoce la vida, que nosotros llamamos desierto, y que se dispone a recibir a aquel que dirá, yo soy la vida? ¿Será que también el cuarto evangelio lo podríamos definir nosotros como foné boontos, es decir, como voz gritante? Ante las negativas del Bautista, queridos muchachos, se formula una última pregunta que va más bien en la dirección de la coherencia de los actos. O sea, si Juan bautiza y no es Cristo Mesías, no es Elías y no es el profeta, pues viene una pregunta que es bastante válida. ¿Por qué bautiza? Esta pregunta se refiere a su actividad bautista, una acción que no había sido revelada hasta este momento, que nosotros suponemos porque pues conocemos las tradiciones sinópticas de los evangelios, pero hasta el momento Juan había aparecido siempre en su rasgo de testigo y no en su rasgo de bautista. ¿Y quién nos revela el rasgo del bautismo que ejercita Juan? Pues nos lo revelan en este caso el grupo de los fariseos. Entonces miren que el tenor de las preguntas está cambiando, como también cambia quien formula la pregunta. Se pasa del quién eres al por qué, que ustedes pueden ver señalado de nuevo aquí iluminado en el texto. Ti baptizeis.
¿Por qué entonces bautizas? Y miren la asociación. Eisiu o Cristos, si tú no eres el Cristo, ude Elías, ni Elías, ude o profetes, ni el profeta. Miren, muchachos, el cuarto evangelio, ustedes van a recordar algo porque ustedes ya lo saben por historia, entonces esto es más bien como una cosa que yo simplemente propongo que recordemos para que comprendamos una cosa que está pasando acá. Recuerden que el cuarto evangelio había sido compuesto en una época en la que ya no había templo. Recuerden que la ciudad de Jerusalén comienza a caer bajo el dominio romano, que se vuelve agresivo y violento, entre el 68 y el 70, que para el 70 ya no tenemos servicio de culto. O sea, el templo fue profanado, incendiado y demás. O sea que el evangelio se escribe cuando ya no hay institución sacerdotal. O si hay sacerdotes, están completamente disminuidos, ya no son tan preponderantes o levitas. O sea, el grupo que se vuelve, entre comillas, dominante en el panorama del judaísmo es la sinagoga con sus fariseos, hasta el día de hoy. La sinagoga y el rabino se vuelve como el eje, digamos, que alimenta la religiosidad, la piedad y la contemplación de la Torá. Entonces, el cuarto evangelio habría sido compuesto en una época en la que el templo está destruido, más o menos 3 décadas después. Y con esto entonces se habían perdido esas instituciones dominantes. Recordemos que, sin embargo, en el evangelio de Juan, los sacerdotes tienen un papel importante. Claro, es que Jesucristo habría vivido cuando todavía había templo. Y el evangelio entonces está contando a Jesucristo en esa época. Pero llama en todo caso mucho la atención porque dentro del Evangelio también se va a ver cómo el papel de los sacerdotes va a ceder al papel importante de los fariseos, que realmente fueron importantes y muy importantes luego de la destrucción del templo. Entonces, son los fariseos ahora el grupo que está introduciendo el cuarto evangelio como esa facción que permite al Evangelio tener una dinámica bien especial. Yo no les decía que yo lo iba a decir todavía, sino en una de las clases en el futuro, pero bueno, digámoslo de una vez, con los fariseos sucederá un género literario griego que se llama la controversia. En literatura la controversia es muy importante. Nosotros ya la observamos, por ejemplo, en algunos textos filosóficos. El filósofo propone un tema y hace una afirmación, y la afirmación genera preguntas, críticas, y todo eso sirve para repensar el tema y llegar a una conclusión. Eso es lo que sucede esencialmente en los discursos de Jesús, sobre todo cuando hay una discusión acalorada, la controversia. Mire, por ejemplo, que Agustín más tarde hace un poco de eso cuando él escribe mucho de sus textos. Él se reúne, por ejemplo, con su hijo Adeodato o con alguno otro o algunos otros con su madre y propone temas, se hacen preguntas, discuten, hacen una especie de controversia que finalmente lo que hace es exponer la doctrina de Agustín. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el mundo de la filosofía. En el Evangelio de Juan tenemos un poco de eso. ¿No se acuerdan ustedes? Cuando Jesús empieza a hablar del pan de la vida, que lo hemos estado escuchando durante todos estos días, las preguntas que surgen en torno a, danos de ese pan. Claro, después de esa propuesta, ¿quién no se quiere comer un pan? Díganme, queridos muchachos, en este tiempo, ayer 420 muertes en esta ciudad. Si a uno le dice un pan que da vida, ¿quién se lo quiere comer en este momento? La vacuna es tan insuficiente y tan limitada que por más que el pobre cuerpo médico se esfuerce, no alcanzan todavía. ¿Cuántos picos más nos esperan antes de que nosotros logremos dominar esto? Entonces, miren, ¿cómo sería de importante la propuesta de un pan en una sociedad que muere? Y a la sociedad de Jesús, porque en la sociedad de Jesús también había muerte y exagerada. Entonces, miren, el discurso es un discurso muy actual. La controversia que se genera ya lleva a una afirmación radical en la que Jesucristo dice, yo soy el pan que da vida. Y quien me coma, quien me acepte, quien me asimile, vive. Aquí nosotros tenemos
la introducción a quienes van a ser el polo de la controversia, a quienes van a permitir que la dinámica discursiva de Jesús pueda tocar diferentes, digamos así, diferentes aristas y se pueda ampliar, a que lo que Jesús dice no sea simplemente un monólogo, sino una propuesta presentada para el creer, de tal manera que tú puedes creer y sigues a Jesús haciéndote tu discípulo, o no crees y obviamente eres lo que el Evangelio domina, el mundo. Pues bien, son los fariseos el grupo que introduce en el camino de Jesús y de continuo ese género literario que está, no lo habíamos dicho hasta ahora, yo les dije a ustedes al principio que dentro del corpus de lo que estamos viendo en el libro de los testimonios, asistiríamos a narraciones, a discursos, también a poesías, pero no había introducido el subgénero que está aquí metidito y que se llama la controversia. Y no solo eso, hay otras cosas más que iremos descubriendo y que ahora yo la introduzco a propósito porque me parece que es importante que ustedes lo sepan literariamente. O sea que sí, el Evangelio lo puede leer cualquiera, pero ¿quién lo aprecia más? ¿Quién tiene, como decíamos al principio de este curso, una al menos iniciación a la situación literaria del texto? Y lo vamos a desarrollar. Porque los fariseos no son un grupo acaso, es un grupo que prácticamente el autor del Evangelio los elevó a una cierta altura. ¿Por qué? Porque los propuso prácticamente como la personificación del mundo. Recuerden la poesía, en los versos 10 y 11, pero el mundo no lo recibió, pero el mundo no hizo amistad con él. Pues bien, en concreto reciben un nombre dentro del corpus joánico en este libro de los testimonios y son los fariseos. O sea que no son realmente el mundo completo y ni siquiera la totalidad de los fariseos, porque entre los fariseos tendremos capítulos después a Nicodemo. Entonces, observen, desgraciadamente una mala interpretación de este texto llevaría como a reducir a los judíos a enemigos del cristianismo y es todo lo contrario. Empecemos con que Jesús era judío y empecemos con que Jesús en la cruz no condena a los que lo crucifican. Empecemos con eso. Entonces nunca puede haber una oposición entre unos, nosotros y ellos. Al menos de nuestra parte no. Pero entonces el Evangelio está localizando la grande dificultad que tuvo especialmente con algunos de los fariseos. Y que en algunos de los fariseos también podríamos meter más adelante gentiles, es decir, ni siquiera judíos, que no acogen el testimonio del Cristo, de Cristo. Entonces aquí nosotros tenemos en esa representación en quienes no hacen amistad con Cristo al mundo o a lo que el Evangelio quiso llamar cosmos. Por eso la vez pasada a mí no me daba la idea de traducir cosmos con mundo, porque mundo da una idea muy universal de las cosas, muy totalizante, muy generalizante, y realmente la oposición a Jesucristo está muy particularizada. ¿Y qué es el mundo? Allá en la poesía del Logos, lo que van a hacer algunos fariseos en este evangelio, es decir, aquellos que ni conocieron y que ni siquiera recibieron al Logos. Entonces, dicho esto, la pregunta se está enfocando en este caso, perdón, en el tipo de actividad desarrollada por Juan, que es el bautismo. Ya lo habíamos escuchado nosotros. Entonces, el bautismo, por cuanto parece que podemos percibir de un texto como estos, por la hermenéutica que nos permite este texto, parecería una actividad relacionada con el Mesías, exclusivamente con el mesianismo, o con quienes directamente están relacionados con el mesianismo, es decir, Elías o el profeta. Esto es bastante interesante porque ustedes incluso, creo que eras tú el que preguntabas la vez pasada el valor del bautismo. Esto sería para hacer, por ejemplo, un buen trabajo para finalizar la teología, ustedes se podrían hacer esa pregunta. En todo caso, recordemos que el bautismo, según nos lo revelan los sinópticos, el mismo Juan lo presenta allí como una actividad de purificación de pecados, que sella la conversión que hacen las personas. Es al mismo tiempo una actividad propedéutica a la venida del Mesías. Y parece que en el entorno así es reconocido esto. Claro, es que el Mesías vendrá a purificarnos. Entonces no es normal
es normal que a partir del pensamiento antiguo testamentario se llegue a Juan y se le pregunte ¿por qué bautizas? ¿Eres tú el Mesías? Porque es que el Mesías tiene como función venir a purificarnos. Y si no lo hace el Mesías y Elías, yo les decía la vez pasada a ustedes de la profecía de Malaquías, que propone al profeta arrebatado en el torbellino de fuego como aquel que vendría antes del día de la cólera para reconciliar a padres con hijos, de manera que el día final no fuese día de cólera. Entonces es normal que se pregunte, ¿eres Elías? Ah, y claro, y el profeta, pues si aquí estamos citando Isaías, sigamos en la línea de esa idea o figura mesiánica del profetismo, que propone la venida definitiva de aquel que es el ungido del Señor, para reconciliarnos con el Señor mismo. Entonces miren que no es una pregunta tirada de los cabellos, porque entonces el bautismo, que es actividad purificante para el perdón de los pecados, pues tiene mucho que ver con la venida o en relación al Mesías. No es una pregunta entonces casual. Y además es una pregunta que nace en un contexto dramático. ¿Por qué contexto dramático? Porque nace en el momento en que las instituciones religiosas judías parece, en la actividad que hace Juan en el desierto y en el bautismo, con lo que está haciendo, parece que las instituciones religiosas las está excluyendo de la venida del Mesías. O sea, porque no es un sacerdote el que bautiza, no es un levita el que está preparando la venida del Mesías, es uno que apareció haciendo eso. Entonces, como si se dijera que la institución religiosa, la del templo y el fariseísmo, es excluido. El Evangelio a nosotros no nos habla de una comunidad que ustedes ya bien conocen, que es la comunidad casi monástica o monástica, como algunos la llaman, de los esenios, que se separan purificándose de una manera un poco más extrema del mundo judío de la época. No son saduceos, no son fariseos, no son sacerdotes, son otra cosa. Y entonces parecería que esta es una idea que camina, que peregrina en el mundo. Algunos autores piensan que el mesianismo es una cosa que ya se había diluido tanto que de verdad nadie estaba esperando un Mesías. Y que la idea del Mesías se había diluido tanto que algunos pensaban en un Mesías rey, otros en un Mesías sacerdote y bueno, muchos otros tipos de Mesías. Yo personalmente tengo mis dudas con eso, pero ¿quién soy yo frente al mundo de los que estudian y son obviamente preparados en estas cosas? Porque en la comunidad de Senia me cuestiona mucho el hecho de separarse y de hablar de la guerra, de la luz, de los hijos de la luz y demás cosas, me hacen pensar que en el corazón, y sobre todo en el corazón del cristianismo posterior también, no podría estar tan muerta la idea del mesianismo, a tal punto que los mismos textos la verifiquen y la prueben. Bueno, un cuento es que alguno de la época sea como los de nosotros, que creen en Cristo, pero les importa si viene o no viene. Para mucha gente no existe ni siquiera la palabra parucía. O sea, eso ni saben qué es. Y si usted la dice, no, Milía, pues la gente, pues, o no le pone cuidado y dice, ya empezó a hablar raro y no te prestarán atención. Y habrá quien de pronto lo sepa. Nosotros vivimos una fe como quizá los judíos vivieron una fe sin pensar más en ese tipo de cosas. Más bien una fe del día al día. Bueno, pero esto lo digo a propósito porque esto es parte de la temática que en el fondo subyace en este texto. Entonces miren que la pregunta, no sé si se dan cuenta, parece tener un tono como de reclamo. Ese entonces, ¿por qué entonces bautices? Como diciéndole, no lo tienes que hacer, no lo deberías hacer, no podrías hacerlo, porque pretende quitarle a Juan su autoridad como actor de los bautismos. Claro, porque bautizas, tú no eres Mesías, profeta Elías, ¿qué estás haciendo? Entonces, en esta misma tonalidad, nosotros vamos a encontrar los sucesivos enfrentamientos que tiene Jesús con los fariseos. Pongamos un ejemplo, el del perdón de los pecados. Aunque eso es parte de, y se ve muy bien en los evangelios sinópticos,
¿Se acuerdan del tullido? Que destechan la casa, bajan el tullido y es obvio que están pidiendo que lo cure, no que lo perdone. Pero a él le da por decir tus pecados son perdonados para generar la polémica, la controversia, para poder decir, para que vean que para Dios no hay nada imposible y que es más difícil, que es más fácil decirle a este, levántate, perdónate de los pecados, levántate. Lo más fácil es perdonar los pecados, lo otro es más difícil. Y Jesús le da todo. Pero lo primero es lo que da realmente Jesús, el perdón que salva. Entonces, esto que está sucediendo acá es propedéutico a todo lo que va a suceder con Jesús. ¿Propedéutico de qué? De que obviamente, pues Jesucristo haga cosas que no las debiera hacer porque solo le pertenecen o a Dios o a su Mesías. Y el Evangelio nos da cuenta de ellos. Pero vuelvo a repetir, no solo el cuarto Evangelio, sino también los Evangelios sinópticos. Entonces, los Evangelios han consignado un dato de hecho. El dato de hecho es cuál, que Jesucristo se atribuyó acciones que para un judío normal, para un fariseo, no se las debía haber atribuido, porque ¿quién puede hacerlo? El Evangelio nos presenta a quién sí puede hacerlo. ¿Y cómo puede hacerlo? El Evangelio también lo va a decir, porque viene del Padre, porque ha visto al Padre, porque es enviado del Padre. Por eso mismo, Jesucristo hace lo que para los ojos de los fariseos no debería estar haciendo. La respuesta proferida por Juan en este caso lo va a evadir de un posible proceso de acusación, porque él no dice yo soy, sino dice soy una voz que grita en el desierto. Entonces parece que lo va a evadir del proceso de acusación porque él no se postula como Mesías ni como su profeta. Al contrario, ¿qué hace Juan? Enseguida lo vamos a escuchar. Juan se propone como una especie de reflejo del Mesías que bautizará. O sea, el Mesías, ¿cuál es? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a bautizar. Cuando el Mesías venga, va a bautizar. Eso lo sabemos tanto por los sinópticos como por este evangelio. ¿Qué hace Juan? Es como algo propedéutico, como un reflejo de lo que hace él. Si ustedes quieren, no lo leamos porque ese es un texto que ya lo hemos leído mucho, pero concretamente Marcos 3:11 nos refiere a lo que vendrá a ser el Mesías, a bautizarnos con fuego y espíritu. No sé si se acuerdan de ese texto, pero así Marcos lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Miren lo que dice el versículo 26. Apecrife, auzois, Joanes legon. Respondió Juan diciéndoles a ellos, ego baptizo en Judate, yo bautizo con agua. Mesos hubon, gesteken o humeisuk oidate. Miren lo que está diciendo. Esto es casi que una herejía. Mesos hubon, en medio de vosotros ha estado, pasado, estuvo el que vosotros no habéis visto o conocido. Dice el versículo 27, jo o piso muerjómenos, el que después de mí viene. Ju que en mí a axios, del que yo no soy digno, gina liuso autonton, gimanta tu hipodématos, de desatarle el lazo de las sandalias. Recuerden que las traducciones de acá son traducciones muy literales, son horrendas las que yo estoy proponiendo acá, pero es para que vean el palabra a palabra del texto. Miren que esto es como si yo les dijera a ustedes, católicos que acabaron de comulgar, en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Y ustedes dicen, pues yo me lo acabo de comer. Pero yo les digo, no, ustedes no lo conocen. Si uno es fiel creyente católico, eso dará como radiecita. Yo a lo que voy es a lo siguiente. La autopresentación de Juan desaparece ante ese nuevo contenido del testimonio. Sí, mire, porque acabo de decir que él era una fonebontos, una voz gritante, pero mire lo que está diciendo. Ahora, él como que va menguando, yo bautizo con agua. El que está en medio de vosotros, en medio de vosotros ha estado el que ustedes no conocen, el que después de mí viene, del cual yo no soy digno de desatarle la sandalia. Es decir, él parece que está menguando, disminuyendo. Y a mí me parece eso impactante porque en verdad ese es el valor del testigo. El testigo cede ante lo que atestigua. Claro, porque si yo he hecho una experiencia
Y atestiguar significa que otros hagan la experiencia que yo he tenido en mi testimonio. Entonces, el testigo realmente mengua para que el testimonio se privilegie. Para todos ustedes que son conocedores del icono, eso es el icono. Perdón que traiga pues un tema que nada tiene que ver. En los cánones de la iconografía, el icono, el autor no lo debería firmar. Si lo firma, ya tendremos que decir que no se alinea con los cánones del icono, porque ¿qué es lo que tiene que aparecer en el icono? El misterio revelado, no el autor que lo pinta. El autor, claro, obviamente puede dejar trazos que lo llevan a uno donde él. Si ustedes ven, esto no tiene nada que ver con el icono, las gordas de Botero, pues, ¿qué tienes que decir que eso era de otro? No sabes que es de Botero, porque es característico. Pero el icono es una obra que no se firma para que nosotros no nos distraigamos en quien atestigua, sino para que nosotros nos concentremos en lo atestiguado. ¿Qué está haciendo Juan? Está disminuyendo. Mi bautismo es con agua. Pero miren cómo entonces manda el testimonio. En medio de ustedes hay uno que ustedes no han conocido, o mejor, no han querido conocer. Él viene después de mí. Ya estaba antes de mí, viene después de mí, y yo no soy digno de desatarle las sandalias. ¿Quiénes son los que desatan las sandalias? Los esclavos, cuando se llega a casa. ¿Y qué dice Juan entonces? Que él no es ante él ni eso. Duvernay, habla bien duro, por favor, para que mi computador capte tu voz. Adecuado. Y él intenta como hacer precisamente una comparación de videos y lo presenta en una carta y es, pero también hace una comparación, obviamente, con el Evangelio. Ya, no sé qué alguna de la carta, sino que dice que el Evangelio también está influenciado, obviamente, con ustedes, diciendo que la realidad, nuevamente, de Higueras, por ejemplo, de Génesis 4, está precisamente incluyendo dentro de lo que posiblemente está pasando en la comunidad, que me imagino que también puede ser el caso de Evangelio, porque antes lo que el padre decía de esa realidad, a mí me sonaba como que esto también hace parte de esa realidad. Yo no sé si hay esa conexión o es muy forzada. No, yo no creo que sea forzada, porque en algunos momentos del Evangelio, no sé si tanto en este, pero sí más específicamente en otros textos que veremos a futuro, sí hay mucho de eso. Bueno, no nos olvidemos una cosa, que cuando fueron escritos los evangelios no fueron escritos como historiografías o como crónicas de la vida de Jesús, sino como crónicas que buscaban, si queremos decir crónicas, porque a alguno de pronto le parecerá que es mejor, que buscaban también responder a los contextos donde estos eran originados. El diferente distribuir de los elementos narrativos entre un texto y otro nos lleva a entender eso. Por ejemplo, ¿qué podemos evidenciar en cuanto a la problemática del evangelio? O sea, ¿qué se puede percibir en un evangelio como el de Juan luego de que lo leemos? ¿Qué cosas había en el entorno? Nosotros sabemos que hay un entorno de persecución y de dificultad. Y entonces, claro, por ejemplo, estamos perdiendo la vida, pero es que esta no es la vida. Jesús es la vida, yo soy la vida. Nosotros no tenemos esas expresiones en los otros evangelios. Entonces, en el evangelio respira mucho la profesión de fe, la fe que se sobrepone a las circunstancias del momento. Aunque la carta que tú estás leyendo es un poco posterior, los contextos son relativamente iguales. Hay una idea de persecución, pero también una idea de dificultades al interior de la misma comunidad. La comunidad está haciendo como su propio camino de fe, pero llega algún momento en el que algunos creen y otros empiezan a rechazar aspectos de ese creer. Empiezan a disminuir, por ejemplo, el carácter potente y salvífico del Cristo encarnado y se vuelve una dificultad. O algunos, por ejemplo, empiezan a discutir la idea de amar al enemigo, porque hay que amar al enemigo que los persigue y los mata. Entonces el Evangelio, ¿cómo responde a eso? Miren que no lo ha hecho ningún otro Evangelio. Propone la historia que tiene Judas con Jesús como iluminante, paradigmática y sobre todo ejemplarizante. ¿Qué hizo Jesús con el enemigo? Se lo tuvo hasta el último momento y hasta le dio de comer de su propio pan y de su propio cáliz. ¿Cómo encontramos eso dentro de la primera carta de Juan? Por ejemplo, la carta de Juan dice que si alguno dice amar a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso.
Entonces, miren, cada texto en su forma, en su género y en sus recursos responde a las situaciones y esta era una de las tantas. Entonces yo creo, sí, lo que tú estás diciendo es exactamente correcto. El término, incluso el deras, como se dice, la búsqueda, la investigación, lo que después se convierte en el midrash y todo eso, sí, realmente este texto parecería que fuera un poco eso. Yo tomo a Jesucristo como punto de inspiración, recuerdo sus dichos, pero también hago homilía de ellos. Entonces, imagínense, si yo le creo a Raymond Brown, que habla de las 5 etapas de la construcción de este texto, y cojo una de las etapas, la primera, la segunda, en la que dice que los dichos de Jesús y los hechos de Jesús se utilizaban en las predicaciones en medio de la comunidad, de manera que la predicación se volvía como una especie también de reflexión teológica que después empaparon la construcción del texto evangélico, de manera que lo que nosotros tenemos no es solamente el dicho que dijo Jesús, sino también la reflexión que en torno a ese dicho se construye. Eso pues si creemos a lo que nos propone Raymond Brown, y yo creo que es posible, porque eso mismo ya venía sucediendo, por ejemplo, recuerden cuando vivimos la clase de profetas. ¿Qué hacen los profetas? ¿O qué hicieron las comunidades que leían a los profetas? ¿Por qué Isaías se nos alargó tanto, superando el tiempo original? ¿O Jeremías? Porque hubo un Jeremías, entre comillas, que caminó, que escribió o que le escribieron, pero también después vinieron discípulos de él que en el nuevo tiempo utilizaron las palabras del profeta o escucharon sus predicaciones y quisieron iluminar la realidad del momento presente de ellos con aquello que el profeta les había dado. O sea que el midrash o el dera, la búsqueda, la investigación, la interpretación ha sido como casi, no sé si sea adecuado decir esto, casi que también como un evento literario, un evento interpretativo de los nuevos momentos, iluminándonos con lo que creemos. Entonces yo creo que no hay nada de contradictorio con lo que se está diciendo, con lo que tú dices. Edison, de nuevo voz eh, bien amplia para que se escuche. Tanto el tema, sino como a los personajes, Ok. que siempre me llama mucho la atención. Sí. Nosotros sabemos que Juan el Bautista era un primo de Jesús, pero en este contexto, Sí, lo parece. en este contexto uno lo ve tan cercano, pero no es como tan lejano, Tampoco familiar. que no conozco, que no, pero es como por la fe, pero no como por la familia. Exacto. ¿Por qué no presenta como de esta manera? Porque es que eres la voz que medita en el desierto, que está presentando a Jesús, pero porque lo hace de esta manera y no lo hace de una forma más familiar, porque es al caso de nosotros lo haríamos de encontrar. Sí. La pregunta tuya es muy interesante, o sea, ¿por qué Juan, por ejemplo, calla un dato que ya aparecía en la época, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que ya habría sido escrito y difundido? Es muy difícil de responder a esa pregunta y no habría como una respuesta en concreto, pero yo creo personalmente que a Juan no le interesaron muchas cosas que sí interesaban, por ejemplo, en los otros textos. Eso lo vemos simplemente haciendo el ejercicio de lo sinóptico y no sinóptico. Podemos juntar 3 evangelios, pero el cuarto como que se sale de los esquemas. Es posible que primero que todo Juan esté bebiendo de tradiciones diferentes, antiguas como las de los sinópticos, pero diferentes. Algunos decían que el Evangelio de Juan también había supuesto la lectura de los evangelios sinópticos. Otros autores dicen que eso no es tan posible, porque aunque hay coincidencias, parecería que estarían bebiendo de las mismas tradiciones antiguas que hablaban de Jesús, pero no necesariamente que un evangelio hubiese leído a los otros. Entonces, quizás en ese sentido no era importante Juan el Bautista en cuanto primo de Jesús, aunque el texto nos habla más bien de María como pariente de Isabel, no era, al parecer, lo importante para el evangelista. Lo importante para el evangelista es presentarnos a Juan testigo, no Juan familia. Y de hecho, la familia parece ser muy revalorada en este texto joáneo. Este texto joáneo parece aplicar lo que en principio se dice en los otros evangelios. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y de hecho, miren que María
nunca obtiene ese nombre en este evangelio, sino que se le llama la madre. Parece que el evangelio va un poco más allá, no negando los parentescos, pero tampoco describiéndolos, porque realmente parecen muy importantes para pues el propósito que tiene como evangelio. Es más importante ubicar a Juan como testigo y a María la madre, también ella, testigo del acontecimiento de Jesucristo, que como madre en sentido concreto, que lo levantó, lo llevó al templo, lo purificó, se le perdió y lo encontró, que es su papel preponderante de discípula, de la que está diciéndole a la gente hagan lo que él les diga, es decir, crean en su palabra, acójanla porque es cierta, es verdadera. Entonces es lo único que yo por el momento te podría responder. Jesús también fue formado por los fariseos, o él incluso de alguna manera pues, era fariseo. O sea, hasta qué punto se pueda decir, o si realmente es algo muy descabellado. Partamos de la idea de que es un maestro. De hecho, viene llamado Rabí Rabuní, ¿no? Tenía que conocer la Torá, sí. La sabía leer, obviamente. Leyó el rollo de Isaías, según nos narran nosotros los otros evangelios. Pero de ahí a decir que se haya formado, por ejemplo, una escuela farisaica como Pablo, es difícil, porque los textos no nos llevan a ver algo más que eso. Conocía la Torá, sí, la manejaba muy bien. Provocaba incluso con su conocimiento de la Torá. Cuando recuerden que los judíos, bueno, esto es de los otros evangelios, se quejan porque los discípulos comen, arrancan espigas, o sea, como si estuvieran trabajando para comérselas en el sábado. Jesucristo les cita un texto, pues que cualquiera, ninguno, quizás nosotros ni nos hubiésemos acordado, ¿no? El texto de David y sus acompañantes que se dirigen al altar y comen de los panes de la propiciación que solo le pertenecen a Dios, como diciendo, ¿y quién los condenó? Entonces, conocía, sí, y la palabra y cómo. Ahora, ¿de qué escuela era? Posiblemente de alguna, claro, de la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, o en Cafarnaúm, yo qué voy a saber. Tenemos en Cafarnaúm sinagogas de la época. Pero el Evangelio no le gusta decir nada de eso, o lo omite porque realmente parece lo importante. Pero generalmente los hijos primogénitos iban a alguna escuela, o eran cultivados en el ejercicio de la Torá, claro, la tenían que conocer. Pero no tenemos como el dato de Pablo que incluso nos revela su maestro Gamaliel. Ahora, fariseo, quién sabe, hijo, es muy difícil porque es que los fariseos no son la única facción de la época. Entonces, ¿con quién se cultivó? Se cultivó con un fariseo de pronto. ¿Terminó siendo fariseo? Quizás no. Como ustedes, no, o yo. Vamos a una universidad y terminamos siendo otra cosa menos lo que deberíamos haber sido según esa universidad. Entonces, sí, uno puede salirse del esquema. Entonces, no me parece tan descabellado lo que dice o lo que pregunta. Es un judío, pero no todos los judíos hacen escuela rabínica o, aunque a este le llamamos rabí. El testimonio de Juan o la autopresentación de Juan, pues expone una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que en medio de los judíos ya estuvo el que ellos no habían conocido y ante quien Juan no es digno ni siquiera como siervo de desatarle su calzado. También esta es frase propedéutica, es decir, introductiva a lo que se viene. Porque nos dice a nosotros que el Mesías ya estuvo. Y esto es potente, ¿no? Porque si el Mesías ya estuvo, uno se preguntará, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y además dice que está en medio de los judíos que interrogan a Juan. O sea, que en el seno del judaísmo ha brotado el Mesías. Y es una afirmación testimonial que se desprende de la lectura de estos versículos. Entonces, la predicación de Juan no es solo un antes de, sino que también la predicación de Juan se vuelve un luego de. Y por eso él predicará de uno que ha sido primero, como lo va a afirmar más adelante en el versículo 30. Él va a decir de uno que era antes de él, y como lo habíamos afirmado en el prólogo. Y miren, observen una cosa bien linda. En este mismo versículo aparece
una expresión. En medio de vosotros, gesteken, ha estado. Es un verbo imperfecto. Cuando se habla del perfecto, se habla de una cosa que ya sucedió. Y esto generó muchos problemas. ¿Qué traduce un verbo como eso? Empecemos con algo tan simple. Histemi puede significar colocar, poner, establecer, erigir, cuando se refiere a una construcción y a una piedra. Puede significar estar o permanecer de pie, estar de manera fija, permanente. E incluso es un verbo que por sentido traslaticio puede significar dar validez legal a algo, confirmarlo, estar en un sitio. Miren todo ese espectro de significados. Entonces, el concepto que Juan está enunciando acá es que el Cristo ya ha estado de forma estable y permanente en medio de los judíos. Algunos manuscritos ven en esto un problema, claro, porque cuando ha estado, apenas el Evangelio nos dijo que era Logos, encarnó en Logos, pero todavía no lo hemos visto hablando ni diciendo nada. Entonces, algunos manuscritos quisieron y modificaron el aspecto temporal. No puede ser un perfecto, porque el perfecto nos pone las cosas como que ya pasó. Entonces los modifican y lo vuelven como, por ejemplo, un presente, diciendo entonces, en medio de vosotros está el que ustedes no conocen. Y de hecho, no sé si las traducciones de ustedes hagan eso, de poner en presente esta frase que nosotros tenemos acá al final del versículo 26. En medio de vosotros está el que vosotros no conocéis. No sé si eso hacen sus traducciones. Otros, a eso hacen. Otros, por ejemplo, Jerusalén lo hace. Otros, por ejemplo, traducen con un imperfecto. ¿Para qué? Para decir, recuerden qué hace el imperfecto. Una cosa que comenzó, pero que todavía acontece, no ha terminado. Entonces, ha estado y está. Entonces, otros hacen así, u otros pusieron el pluscuamperfecto, diciendo había estado. Está, no está, pasó, no pasó. Esto es una cosa problemática en cuanto a las traducciones. Pero yo quiero llevarlos a un autor importante, no tanto del cuarto evangelio, sino del estudio del Nuevo Testamento en general. Este es un autor de apellido Metzger, porque él es de Estados Unidos. Bruce Manning Metzger. Él nació en Pensilvania, Estados Unidos, 1914. Ya está muerto, porque en todo caso murió en el 2007. Era un muy buen, pues yo lo recomiendo. Aquí ustedes van a encontrar obras de él y pues no podemos pasar desapercibidos. Yo ¿qué es lo que quiero hacer con estos nombres? Como decía la vez pasada, darle rostros a la teología y a la investigación. Es que hay gente que se ha craneado esto y merecen que nosotros las escuchemos para que no andemos caminando por ahí diciendo no es y es, que al menos conozcamos gente que le metió el diente y bien metido, pues porque eran científicos de esto. Él era un biblista estadounidense muy conocido pues por sus estudios de crítica textual, o sea, él afronta estos problemas textuales, por ejemplo, de este verbo gesteken y de los manuscritos que cambiaron la forma verbal, ¿no? Y fue considerado uno de los investigadores más influyentes del Nuevo Testamento en el siglo XX. O sea, uno de los biblistas más influyentes del Nuevo Testamento en el siglo XX. Yo he estado trayendo sacerdotes católicos, pues era la hora que trajera a un presbiteriano, ¿no? Este es un presbiteriano. Yo creo que el primer encuentro ecuménico que nosotros tenemos en la iglesia es gracias a la palabra de Dios, porque los biblistas se escuchan, se escriben, se estudian, sin importar si son católicos, presbiterianos, anglicanos, etcétera. Fue presidente del Studiorum Novi Testamentis Societas, la Sociedad de la Literatura Bíblica y de la Sociedad de Patrística Norteamericana. Bueno, no voy a decir nada más, simplemente se los presento. A propósito de este problema de cómo lo traducimos con un presente, con un perfecto, con un pluscuamperfecto,
con un imperfecto, con un presente que dice Metzger, que estudia sobre esto, él nos dice lo siguiente, y aquí lo he traído literalmente, el tiempo perfecto que el autor del cuarto evangelio usa con tanta frecuencia, porque el autor del evangelio usa mucho el tiempo presente y con tonalidades teológicas, observen, o sea, no es solo tiempo, sino además tiene valor teológico, imprime aquí una fuerza especial. ¿Cuál es la fuerza especial? Que parece dar a entender algo así como, hay uno que ha tomado su lugar en vuestro medio. O sea, esto es lo que quisiera decir este verbo. Hay uno que ya ha tomado su lugar en vuestro medio. Fuerza, valor que no fue atestiguado o percibido por varios manuscritos griegos o por varios testigos griegos, como lo llama él. O sea, esto que acaba de decir, como no fue percibido así, ¿qué hicieron los escritores griegos, los que copiaban y copiaban los manuscritos? Cambiar la temporalidad del verbo. Hay uno que ya tomó su lugar en medio de vosotros. Y tampoco eso fue concebido por varios testigos latinos y por lo que veo, ni siquiera por nuestras traducciones españolas. También los siríacos, los coptos cayeron como en esa dificultad, los cuales prefirieron el tiempo presente que sintácticamente pues resulta más apropiado, porque uno dice, en medio de vosotros está el que no conoce. Pero lo que está diciendo él es defendiendo, en la crítica textual existe esta expresión lectio difficilior, la lección, la lectura difícil. En la crítica textual es la lectura más difícil, la que se cree es la más correcta. Yo invitaría a que ustedes aprendieran este datico que yo les estoy dando, porque de verdad que es un datico que a mí me parece que es interesante. Y yo creo, soy del creer como cree este autor, que está imperfecto, pero que tiene, decir, hace rato se encarnó en Logos y ya ha tomado su lugar. Pero ustedes no lo ven. Y esto prueba algo, porque Juan el Bautista se supone que no lo ha visto en este evangelio y ya creen en él. O sea, ya se puede creer en él. ¿Y por qué no lo conocen? Recuerden que en la poesía del Logos habíamos llegado a una afirmación sobre el conocimiento, que conocer significa creer y que no se cree sino de la mejor manera que por el creer. Y de hecho, aquí aparece una expresión que inicia el versículo 27 con el que ya vamos llegando a nuestra conclusión de todo esto que nosotros hemos venido tratando. En el versículo 27, Juan afirma que aquel que es primero que él viene después. En amarillo o en mostaza se ve jo, piso, nuer, joven, o sea, el que después de mí viene. Pero si ya estaba en medio de los judíos, ¿cómo es que apenas va a venir? Acabo de decir que estaba. ¿Y ahora cómo es que apenas va a venir? Bueno, ¿está o no está? Juan, por favor, no enredes más a estos pobres hombres que después terminan desapareciendo sin objetar nada porque habrán pensado, este no está bien. Vamos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? ¿Se trata de un antes o se trata de un después? ¿Ya vino o no ha venido? Bueno, el testimonio de Juan parece muy contradictorio a mi manera de ver, pero está concordando exactamente con lo que más tarde dirá en el versículo 30. Detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser porque primero de mí era, que son las mismas palabras de la poesía del Logos. O sea, Juan el Bautista desde hace rato, tanto con la poesía del Logos como con esto, nos está diciendo que él ha sido envuelto en Jesucristo, que Jesucristo lo sobrepasa, que Jesucristo es su antes y por eso él es, pero también él, Jesucristo es su futuro, su destino. Es así que él no puede sentirse sino como una simple voz ante quien todo lo abarca, ante quien lo excede todo. Esto es casi que una visión mística de este hombre. O sea que el testimonio de Juan recoge no solo la tradición escriturística en Isaías, mira que
Miren que ya había citado a Isaías, no solo recoge a Isaías, además él va más allá, porque afirma pues solo lo que la fe le permite a un hombre creyente decir. O sea, él no solo repite la tradición, sino que también aporta con su contenido a la tradición. El Cristo, en estos términos, quedaría definido así: el Mesías, el Christos, siempre ha existido. Ya era cuando Juan ni siquiera había llegado a ser. Claro, porque el Christos era en el principio hacia Dios, el Logos. Y quizás esto es lo que Juan está queriendo decir. Desde siempre ha estado. Y los judíos que le están preguntando no lo han sabido ver. Porque también uno está cuando apenas va a llegar. No, cuando ustedes les hacen una visita, ustedes, bueno, si son buenos, pues, huéspedes, ustedes ya se están preparando para recibir, que no ha llegado y ya lavaron todo en la casa, para que no vayan a decir nada feo, ni chismoseen del desorden, no. Uno ya está recibiendo la visita, incluso si la visita no ha llegado. Es un ejemplo muy tonto, pero yo lo que creo es que aquí volvemos a estar ante un eco de la poesía del Logos. Vamos concluyendo. Los judíos, entonces, ante tal testimonio deberán abrir los ojos, porque el testimonio está para que ellos también tomen conciencia, abran los ojos para encontrar a ese tal Mesías que no conocen. Y recuerden, el verbo que ustedes ven acá, oídate, observen acá, oídate lo señaló acá con el cursor, no habéis conocido, tiene su origen en la percepción, en el verbo. Entonces, a veces se traduce como saber, pero realmente es un saber que nace también de lo que se percibe, de lo que se ve. Entonces, en este evangelio es la visión que engendra la dinámica del testificar. Pues como no lo ven, entonces los judíos no pueden decir algo del Mesías. Y en consecuencia, ¿qué es o qué función tiene el testimonio de Juan? El testimonio de Juan es algo urgente para poder producir en quien no ha visto el Mesías la visión del Mesías. Ese es el valor del testimonio. Atestigo para que quien no haya visto, vea. Y entonces voy a concluir diciendo lo siguiente. Lo que sucede en este punto de la narración, a mi manera también de interpretar, debe trasladarse como una de las claves hermenéuticas de toda la obra. Pues, como ya lo sabemos, la intención es la de provocar a través de los distintos testimonios la visión del Cristo. O sea, cuando se testifica a Cristo, se le puede ver. Y entonces, viéndolo, nacerá el conocimiento en quien recibió ese testimonio, para que a su vez ese que recibió el testimonio se transforme en testigo. Un testimonio que provoca nuevos testimonios. Bajo esta luz interpretativa, el cuarto evangelio da a entender que el Bautista ya ha visto al Cristo sin verlo, porque se ve creyendo. Él además solo lo va a ver hasta el versículo 29, que veremos en la próxima clase.